Buen día, estudiantes. En el siguiente video trabajaremos el teorema del coseno. Estudiaremos sus casos y las aplicaciones de este teorema muy importante para la resolución de triángulos oblicuángulos. Hemos dividido el video básicamente en los siguientes contenidos. Primero, estudiaremos en la introducción cuál es el teorema del coseno, cuál es su forma. También estudiaremos en los casos que se aplica, es decir, cuando se conocen primero dos lados y un ángulo entre los lados conocidos, que es el primer caso. Un segundo caso cuando se conocen los tres lados. Y finalmente trabajaremos un ejemplo de aplicación en un problema para mostrar cómo se soluciona o cómo se aplica lo aprendido. Entonces, inicialmente, trabajamos especificando cuál es el teorema del coseno o qué nos dice el teorema del coseno. Para mostrarlo, inicialmente dibujaremos un triángulo. Puede ser cualquier triángulo, puede ser rectángulo o no. Cuando trabajamos con triángulos en trigonometría es recomendable a cada uno de los elementos de este triángulo colocarle un nombre. A los ángulos los vamos a denominar con letras mayúsculas. Entonces ahí tenemos los ángulos A, B y C. Y también los lados los vamos a nombrar con letras minúsculas. Tenemos A, B y C. Dese cuenta que debe haber una correspondencia entre ángulos y lados. Es decir, si tengo este ángulo que está aquí, el ángulo A, el lado opuesto a ese ángulo A debe llamarse A, como se muestra ahí en la gráfica. O también, si el ángulo se llama B mayúscula, el lado que está en el lado opuesto del ángulo se debe llamar B minúscula. Lo mismo ocurre con el ángulo C y el lado C. Una vez comprendido eso y teniendo claro eso, revisaremos cuál es el teorema del coseno. Ahí lo tenemos. Me dice, el lado al cuadrado, cualquiera de los lados al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el producto de los lados por el coseno del ángulo opuesto. Entonces, revisemos más claramente este teorema. Primero tenemos el cuadrado de un lado. Ahí tenemos el lado A. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a b al cuadrado, en ese caso, más c al cuadrado, los otros dos lados al cuadrado, menos dos veces el producto de los lados de los otros lados. Y eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo opuesto. En este caso, tenemos que el ángulo opuesto de A es A mayúscula. Toca tener bien claro esa parte. Para los otros lados también podemos aplicar el mismo teorema, pero lo acomodamos de acuerdo a los lados con que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, si vamos a trabajar o vamos a encontrar el valor del lado B, ¿sí?, el teorema lo aplicaríamos o su correspondiente sería igual a este. B al cuadrado, miren que está aquí, B al cuadrado, vamos a encontrar este lado que está aquí, va a ser igual a los otros dos lados, al cuadrado más c al cuadrado. Aquí tengo el A, el valor de A, y aquí tengo el valor de C. Menos dos veces la multiplicación de los dos lados y multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto B? Es este que está aquí. Entonces ahí está la aplicación para el lado B. También lo podemos hacer para el lado C de manera análoga. Entonces me dice C al cuadrado, aquí tengo el valor de C, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Tengo A, tengo B, ahí los estoy marcando, menos la multiplicación de esos dos lados, A por B, por el coseno del ángulo opuesto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el coseno del ángulo opuesto? Si estamos buscando
C, entonces el ángulo opuesto de C es C mayúscula.